Gracias Nando Domínguez por organizar estas jornadas de ecología. Gracias Elena. Es la mejor presentación que me han hecho en mi vida. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para Nando. ¿Creéis en las conspiraciones? Sí. Pues hoy os presentaré evidencia contrastada de una de las conspiraciones más importantes de las últimas décadas, así como os lo estoy diciendo. Muy buenas tardes a todos y todas, soy Pierre Monteagudo y esto es Expediente Rojas, descubriendo el secreto mejor guardado de la NASA después de nada más y nada menos que 50 años de ocultamiento. Ahí es nada. Y para sumergirnos de lleno en el misterio, os invito a ver un documental muy breve que resume la esencia de lo que es Expediente Rojas. Inmediatamente después, a continuación, estaré con todos y todas para que entremos de lleno en esta historia donde ya os anticipo que la verdad supera ampliamente a la ficción. Vamos con ello, don Luis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la Luna, pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo 11 de la NASA, determinando gracias a sus conocimientos dónde debería alunizar el módulo Eagle. Pero esto se silenció. Sus valiosas aportaciones al programa espacial de Estados Unidos fueron borradas de la historia, con la complicidad de altos funcionarios públicos. ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? ¿Qué hizo Héctor Rojas? ¿Qué aporta una fuente como Wikileaks a su historia? Descúbrelo en Expediente Rojas. Héctor Rojas fue un astrofísico venezolano que tuvo un papel fundamental en las expediciones del Apolo a la Luna. Tiempo después, sus relaciones con el gobierno norteamericano se complicaron y su historia quedó silenciada. El último trabajo de Pierre Monteagudo saca a la luz, después de una investigación de más de 3 años, todos los detalles. Héctor Rojas. Seguramente nunca antes hayan escuchado este nombre, el de un importante astrofísico venezolano que vivió sus mejores años a nivel profesional en la década de 1960. Trabajó para la NASA y llegó a ser fundamental en las expediciones del Apolo 11 a la Luna porque era capaz de predecir dónde debían aterrizar las naves tripuladas. Se convierte en un experto en la topografía de la Luna. A partir de allí ya calcula la inclinación, el eje y cómo aterrizar de la forma más segura. El escritor Pierre Monteagudo recordaba esta figura porque creció en su compañía. A él le sorprendió no encontrar rastro en Internet de este importante científico, por eso decidió investigar qué ocurría. Su trabajo se plasma en Expediente Rojas y ahora, 3 años después, ha encontrado sorprendentemente un punto de apoyo en Wikileaks. Son documentos desclasificados que han salido a la luz por la gestión de Wikileaks. En ellos, según he podido constatar, aparecen datos
que son todos verídicos, entre otras cosas porque las direcciones e informaciones sobre el personaje del libro son ciertas. En Expediente Rojas se desvela el porqué de este silencio histórico. El gobierno estadounidense se oponía al intento de Rojas de difundir sus conocimientos. Lo detuvieron y tacharon de traidor. Después de 6 meses recluido, jamás volvió a ser el mismo. Ya sale la... Después de 6 meses recluido, jamás volvió a ser el mismo. Seguro que la inquietud en este momento es, profundizar en qué es Expediente Rojas. Es la historia basada en hechos reales de un niño prodigio llamado Héctor Rafael, que nace en el seno de una familia muy humilde. De hecho, desde muy joven tuvo que contribuir a la economía familiar, tuvo que trabajar para él. Pero sobre la base de su, y aquí la moraleja, sobre la base de su voluntad de hierro para superar la adversidad, una voluntad de hierro que es mucho más importante que la propia inteligencia para lograr objetivos y metas en la vida, sobre la base de esa voluntad de hierro llegó a ser un brillante científico de la NASA, contratado para formar parte del programa Apolo de la Agencia Espacial Estadounidense, y se convirtió en personaje clave en la llegada del hombre a la Luna en 1960. Y esa es la historia que os traigo hoy. Es un libro cortito de solo 200 páginas, escrito en un lenguaje muy sencillo que hasta un niño lo puede entender. Me complace decir, me enorgullece que tengo lectores y lectoras desde 12 años que pueden comprender lo que he escrito porque he hecho un esfuerzo titánico para ello. Me llegan testimonios de diferentes partes del mundo. Contiene misterio, secretismo, superación personal, drama, una moraleja muy potente que invita a la cultura del esfuerzo y anécdotas preciosas. Bueno, todo ello resumido, como decía, en solo 200 páginas, escritas desde mi corazón para conectar con los lectores y lectoras en una historia realmente apasionante. Y eso es lo que os voy a resumir a continuación en unos minutos, apoyado un poco en esto que he preparado para que sea más, la conferencia sea más pedagógica y más amena. Solo unos minutos. A medida que voy hablando, os invito a que cualquier inquietud que os vaya a ir surgiendo, que penséis, y al final voy a hablar muy poquito, para que al final me podáis hacer preguntas. Porque cuando me hacéis preguntas, resulta que me acuerdo de cosas muy importantes que se me han podido quedar y me viene muy bien. Por tanto, os animo a que vayáis pensando en cualquier cosa que me queráis preguntar. La historia de Héctor Rojas está ambientada en una época conocida como la Guerra Fría, que se inicia apenas finaliza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la he dividido para una mejor comprensión en 3 partes. La Guerra Fría, decir que era una confrontación a escala global que enfrentaba a Estados Unidos con la antigua URSS. En una confrontación, dicho sea de paso, no solo por el dominio a nivel, el dominio o la supremacía bélica en la tierra, sino también en el espacio. Esto es algo de lo que se habla poco, pero que es una auténtica realidad. Esa confrontación a escala global, que de diferentes maneras se ha prolongado en el tiempo, no es solo por la supremacía y el dominio a nivel de la tierra, sino también del espacio. Bueno, la primera etapa va desde hasta 1956, luego de allí al 66 la segunda y la tercera del 66 al 67. Primera parte. Amigos, Héctor Rojas era un patrimonio. Lo que he podido descubrir
a lo largo de más de 3 años de investigación que aún permanece abierta y que está arrojando resultados increíbles, que os confieso que me abruman. En fecha tan reciente como hace dos meses, he recibido información que primero me llegó por vía telemática y luego me llegó en papel, en formato papel, blanco sobre negro o negro sobre blanco. Bueno, os iré contando poco a poco. El personaje era un patrimonio de la humanidad y un científico con un legado póstumo increíble cuya historia fue completamente borrada de las entidades públicas. Lo poco que he podido recabar viene de instituciones privadas, de entrevistar a personas, de hablar con familiares, con amigos, de viajar incluso a algunos países para recabar información de entidades privadas. En entidades públicas como la NASA o como alguna institución en la que trabajó en Venezuela no hay absolutamente nada. Bueno, a pesar de que era un hombre del mundo y que estuvo y viajó y vivió en muchos países y un políglota que hablaba varios idiomas, su nacionalidad, él nació en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, el 10 de junio de 1928. Por aquello de la situación familiar tuvo que viajar a esta otra ciudad siendo muy niño con su grupo familiar, Puerto Cabello. Más adelante, al poco tiempo, establecieron residencia en Maracay, ciudad donde yo lo conocí. Debo decir con satisfacción, orgullo y con admiración hacia el personaje que estuve muchas veces en su casa, no una ni dos. Siendo solo un niño, acudía en compañía de mi padre a la casa de Rojas, donde había constituido un centro de estudios espaciales. Desde esa época me quedan las historias de su trabajo en la NASA para poner al hombre en la Luna. De manera tal que, bueno, esto es un tema que ya dejo dilucidado en el propio primer capítulo del libro, de la mano de expertos en la materia, incluso algún español que trabajó 43 años para la NASA, que entrevisté y que me dio sus explicaciones. Y sin embargo, esto de si se llegó o no se llegó a la Luna, que cómo fue y tal, para mi gusto es lo menos importante de todo, o lo menos interesante de todo el libro. Bien, lo cierto es que siendo solo un niño compartí con ese hombre muchas veces. No puedo decir que fuera mi amigo, yo solo era un niño, pero al final me han quedado sus historias sonando, y eso es lo que os traigo hoy. Se graduó en este liceo, Codazzi, en la época era un liceo de mucho prestigio. Ahora sabéis, las tornas han cambiado y la situación es muy dramática. Lo cierto es que mientras estaba en Caracas, ya terminando el bachillerato, hizo gestiones y se inscribió para estudiar en la Sorbona de París. En el mes de septiembre del año 50 viaja a París y allí empieza a estudiar en la Sorbona y finalmente, y esto lo explicaré en la segunda parte, se gradúa el 7 de junio de 1956 como estudiante de física y matemáticas. ¿Qué hay que destacar de esta parte? Pues primero, sale de Venezuela con una beca del Ministerio de Educación, pero allí hay un iluminado, que a los 2 meses decide anularle la beca, quitarle la asignación económica. Parece, dicho sea de paso, parece que esto de los recortes es cosa de los políticos de todos los tiempos. Pues lo cierto es que alguien allí, el propio ministro de Educación, le eliminó la beca. Bueno, la mayoría de nosotros, y yo me incluyo el primero, ¿qué haríamos en esa situación? Pues yo marchar a casa lo antes posible. Porque ¿qué hace uno en un país que no conoce o está recién llegado y sin dinero? Pues bueno, lo cierto es que este hombre o este joven, todavía estamos en la etapa en la que era adolescente, joven Héctor Rafael, con poco más de 20 años, realizó duros trabajos y esto forma parte de la moraleja. Limpiaba vidrieras. Los días de semana iba al mercado de París a pelar fruta de madrugada. Y los fines de semana se iba a la montaña
a recoger leña para venderla en la ciudad. Así fue como costeó su carrera, Héctor Rojas. Y no de cualquier manera, enseguida veremos. Vamos a la segunda parte rápidamente. Bueno, al terminar la carrera en el 56 se gradúa con los máximos honores que se conceden en Francia. Mention très honorable. Es el máximo rendimiento académico obtenido por el personaje y así hay constancia de ello en reseñas de prensa de la época. Ya entra en la órbita de la NASA, también de la OTAN, que es la organización que le hace el mayor reconocimiento que se le hizo en vida al científico. Lo cierto es que se convierte en asesor científico de la OTAN, miembro de una comisión consultiva. Al archivo central de la OTAN en Bruselas le he preguntado y me enviaron un archivo digital de 100 páginas para decirme que le habían dado una beca para hacer investigaciones en París. Y cuando profundicé, oye, ¿qué hay? Y volví a preguntar, ¿qué hay de ese homenaje que le hicieron cuando presentó al mundo su invento tal y tal? No, bueno, de eso no queda nada, no sabemos, eso fue, si existió algo fue destruido. Bueno, interesante, si existió alguna información sobre un gran invento, ellos lo destruyeron y en todo caso me insinuaron que es materia reservada y que no están dispuestos a compartirla. Bien, sí he podido encontrar información en la institución Carnegie de Washington, que es una institución privada que no admite fondos de ninguna entidad pública, de ningún gobierno. Y estos, bueno, dicen con orgullo que están a la vanguardia del conocimiento y que funcionan de esa manera solo con donaciones privadas para evitar la manipulación de cualquier entidad pública. Y allí en los anuarios del año 61 y 62, por sus investigaciones científicas sí que aparece el nombre de Héctor Rojas, lo he podido comprobar. Bien, también tengo información, o recibió efectivamente una beca de la OTAN que lo llevó a investigar estrellas muy grandes, estrellas del tipo B, y formuló una clasificación de estrellas entre los años 64 y 66, mientras trabajaba Rojas en el Observatorio Astronómico de París-Meudon. Hasta allí me trasladé y pude recuperar los primeros 3 informes que el científico escribió para la NASA, que en Estados Unidos no hay ni rastro de ellos, solo figuran unos titulares, y cuando uno pretende ver en algún sitio la información de esos informes escritos por Rojas, no se puede ver nada, no están desclasificados, pero a la estadounidense, es decir, que no están ni en el limbo ni en ningún sitio, nadie los puede ver, ni leer, ni consultar. Esa es la manera como ellos tienen de proceder, y gracias a los franceses del Observatorio de París-Meudon fue como pude obtener esa información. Serían los 3 primeros de hasta 12 informes que son capaces de negar el mérito que tiene alguien, el mérito científico de Rojas, simple y llanamente porque no quiso hacerse estadounidense. Y les dijo que no cambiaba su nacionalidad, que no renunciaba de su nacionalidad venezolana porque era un patriota y un romántico, y les dijo no, por mucho Nobel que me vayan a dar, no estoy dispuesto a renunciar a mi nacionalidad, porque adoptar la estadounidense hubiese constituido la pérdida automática, al menos en esa época, de su nacionalidad. Y no estoy dispuesto a recibir los dólares que le ofrecieron, y al final, bueno, pasó lo que veréis a continuación. Están escritos en inglés, amigos, amigas, son los 3 primeros de al menos 12. Rojas fue merecedor de la publicación de todos sus libros, hasta 12 y un 13º del que hablo, que el 13º libro, que no lo llegó a escribir porque tenía el temor de que se lo plagiaran, conecta al científico, a Héctor Rojas, con Nikola Tesla. Habla de lo mismo. Al final lo que hizo Rojas fue
redescubrir o perfeccionar el llamado coloquialmente rayo de la muerte de Nikola Tesla. Y eso os puedo decir que ni siquiera figura en el libro todavía, porque será parte de la segunda parte de esta historia. Eso os puedo decir. Lo cierto es que ya se hablaba, fijaros en qué fecha, en diciembre del 68 ya se hablaba, estas son las láminas. Esto que os voy a mostrar ahora son reseñas de prensa que han sido ampliadas para que todos lo podáis ver. Son parte de las pruebas, de unas numerosas, de una gran cantidad de pruebas que tengo, y esta es una reseña de prensa del Universal, el periódico más importante de Venezuela, del jueves 9 de enero de 1969, anunciando una participación estelar del científico en el programa, en el vuelo del Apolo 8. Os la voy pasando, por favor, para que... Bien. Ya aquí, amigos, amigas, entramos en la etapa alucinante. Aquí es donde la realidad supera a la ficción, pero ampliamente. Y vamos ya hacia el final. ¿Qué pasa aquí? Resulta que os enseño la segunda lámina. Rojas se había convertido en el mayor experto en el suelo lunar de la NASA, analizando miles de imágenes que habían tomado los orbitadores espaciales en vuelo alrededor de la Luna, y analizando las imágenes que él captaba desde telescopios en la Tierra por todo Estados Unidos. Y con todo eso llegó a determinar cómo era la superficie, la topografía, las inclinaciones, las laderas, los valles, los cráteres. El mayor experto en la topografía de la NASA. Y ya en febrero de 1969 existía el debate en la Agencia Espacial de la necesidad de que fueran a la Luna incluso científicos de verdad, más allá de los militares que oficialmente fueron reconocidos como tripulantes de las misiones Apolo. Y surge el nombre de Héctor Rojas como candidato a ser astronauta en febrero de 1969, es decir, 6 meses antes de que el Apolo 11 aterrizara en la Luna. Y eso es esta lámina, que esa información está en esta carta que aparece aquí, y aquí en esta publicación la información de que surge su candidatura, dice textualmente: me estoy preparando para acudir al cuartel general de la NASA en Washington, porque voy a hablar de mi posible viaje a la Luna. Y después sale la noticia 2 días antes del Apolo 11, el 17 y el 18 de julio de 1969, la noticia de que el científico mismo viajará en 1 año o 2. El titular dice 2 años, y en el interior de la noticia dice en 1 año o 2 después del Apolo 11. Os lo voy a enseñar. Tengo varias, unas ampliadas y otras en pequeño. A la postre, lo que os puedo decir es que estoy convencido, y así os lo cuento, de que este hombre fue puesto en la Luna por la NASA en vuelos secretos, que nunca se han informado, vuelos secretos de la NASA. No solo los oficiales, hay otros vuelos de los que nunca han hablado, no han dicho nada. ¿Por qué no han dicho nada? Porque fueron vuelos que se realizaron con científicos civiles de muy alta cualificación para desarrollar tecnologías con aplicación en el campo militar. Y eso es lo que hacía Rojas. Además de ser un astrofísico capaz de observar el universo desde un sitio privilegiado como la Luna, estuvo allí, estoy convencido de ello, estuvo allí al menos en un par de ocasiones
para desarrollar inventos, tecnologías, investigar con aplicación en el campo militar, porque eso necesitaba Estados Unidos para mantener la supremacía en la Tierra y en el espacio. Eso es lo que os puedo decir a esta hora. ¿Qué puedo destacar de eso? Pues que el nombre a la luz han salido 5 documentos desclasificados por el Departamento de Estado que no se podían leer ni consultar en ningún lado y que Wikileaks los ha colgado en su página web. Y gracias a eso, contrastando la información de esos documentos, que de paso están incluidos dentro del libro, contrastando esa información, os puedo decir que es información veraz, que incluso incluye la dirección de la casa de Rojas que yo visitaba a mediados de los 70, y eso os puedo contar. Son documentos donde aparece el villano de la película, el villano, el que a la postre ordena una serie de acciones contra la integridad física de Rojas. El autor intelectual de las atrocidades cometidas contra el científico tiene nombre y apellido, y es Henry Kissinger, un conocido de la humanidad por sus múltiples atrocidades. Bueno, en algunos documentos de estos, que Wikileaks ha puesto a disposición del gran público y que están en el libro, aparece en línea el nombre de Kissinger con el apellido de Rojas. Y sorpresa, también estaba enterada de sus logros, de sus hazañas científicas, la Casa Blanca de Gerald Ford. De hecho, aparece en algún otro documento en la misma línea el apellido del expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, y el de Rojas al lado. Eso os puedo contar a esta hora. Bueno, en el final de esta primera parte de la historia, la segunda la contaré algún día. Lo que me quedan son más preguntas que respuestas. Amigos y amigas, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, con muchísimo gusto. Paso el micro por si alguien quiere hacer una pregunta. Os paso esta última lámina. Esta es la ampliación de una noticia aparecida, ya es moderna, aparecida en el Universal, en el diario El Universal. Es una reseña importante de diciembre de 2016. Es importante, amigos y amigas, por lo siguiente, para que veáis cómo son las cosas. Esto fue publicado en la edición impresa del periódico y además puesto en su página web. Y recientemente, debo decir con estupefacción, que han tumbado la noticia de la página web del periódico. La han quitado, la han borrado, la han suprimido. Y ponen allí un mensaje de 2 líneas, una ridiculez, que vuelvan más tarde a ver la noticia. Bueno, han pasado 50 años y los poderes que gobiernan en las sombras siguen maniobrando para mantener la historia ahí convenientemente oculta. No obstante, y os paso la noticia, no obstante eso, debo deciros que esta semana, enseguida estoy, esta semana un portal de comunicación de Venezuela que tiene muchos millones de seguidores, se ha percatado de esto y ha sacado las reseñas que están allí a disposición para que las veáis, del año 69, las ha sacado, ha publicado toda la historia y es un hervidero. Y estoy satisfecho, orgulloso por el personaje del libro, ese grandísimo científico que fue Rojas, que debería, y lo que pido ahora, o lo que pediré en su momento al propio secretario de Estado de los Estados Unidos, si no existe un gobierno en el país de donde era Rojas, lo pediré yo mismo, la restitución de su historial profesional, y que su nombre debería estar grabado con letras de oro en la historia de la carrera espacial estadounidense,
y debería ser considerado un padre de la astronáutica y no de la forma que le han tratado. Eso fue lo que me causó una profunda indignación y me llevó a hacer este homenaje a su memoria póstuma. Yo quería preguntarle a usted por qué cree que el hombre no ha vuelto a la Luna, si es que realmente una vez fue, y cuáles serán los objetivos reales de ir a la Luna aparte de competir a nivel científico. Llegar a la Luna, muy bien, gracias por su pregunta. Llegar a la Luna era una cuestión de prestigio. Hay que recordar que Kennedy, el malogrado presidente Kennedy, a principios de los 60 ya había pedido que antes del final de la década se llegara. Existía la necesidad, porque ellos son así también los estadounidenses, de superar en la carrera a los soviéticos. Y entonces pusieron todo su empeño en ello y recabaron el apoyo y la contribución de científicos de todo el mundo, esos que no figuran en ningún sitio como Héctor Rojas. Y al final llegaron, fueron varias veces, se obtuvieron muestras. Todas las explicaciones del caso las ofrezco en el primer capítulo del libro, de la mano de un español experto que trabajó 43 años para la NASA en Rodrigo de Chabela, aquí cerca de Madrid. Por tanto, no obstante lo anterior, pienso que ahora ya no se ha vuelto porque es antieconómico, cuesta muchísimo dinero y entre otras cosas porque la Luna prácticamente existe consenso científico acerca de que la Luna es un trozo de la Tierra, probablemente desprendido de la Tierra cuando impactó un asteroide o impactó un cometa o algo por el estilo. De manera tal que allí se supone, o esa es un poco la interpretación que hago, no hay nada importante que descubrir porque es la misma morfología de lo que tenemos en la Tierra. No hay recursos naturales que se puedan explotar de tal manera que traerlos a la Tierra sea económicamente rentable. Por tanto, no existe interés ahora, por mucho que diga el actual presidente de Estados Unidos que quieren volver y todo eso. Se requiere mucho dinero y no hay interés en ello. Pues porque no era estadounidense, no quiso hacerse estadounidense, no querían darle mérito a alguien que no fuera estadounidense. Él empezó a hablar de democratizar el conocimiento, de venir a Europa a contarlo en las universidades, y eso sonó a traición. Además sabía muchísimo. Rojas sabía de lo científico y también sabía de temas relacionados con la cuestión ufológica, que es lo que he descubierto recientemente. Y como sabía mucho y no quería, en esa época estaba instalada, y ahora casi también, la paranoia en la mente de algunos individuos enquistados en esas organizaciones que justifican el uso pues, de cualquier medio para alcanzar su fin, por descabellado que sea. Y cuando se presentó esa circunstancia, un hombre que había recabado los apoyos de 32 países para construir un centro de estudios espaciales en su país, con 100 hectáreas de terreno concedidas, donde iban a poner ese centro de estudios espaciales, iban a construir cohetes para impulsar naves al espacio. Todo eso lo había logrado. Y sin embargo, cuando fue a recabar los últimos apoyos de la NASA y del gobierno de Estados Unidos, lo retuvieron allí y casi hay que agradecer que no le dieran para el pelo. Tal como son. ¿Alguna otra cuestión? ¿Sí? ¿En qué año fue justamente Rojas en la Luna? Bueno, ¿en qué año fue? Fijaros, he podido acotarlo bien. Hay que saber que documentos oficiales de la NASA sobre esto no existen. Le pregunté al historiador jefe qué tenía que aportar sobre Héctor Rojas y no me dijo nada, pero al mismo tiempo me dijo mucho. En un correo electrónico dijo, el propio historiador jefe de la NASA dijo: he preguntado sobre Rojas en el Centro Espacial Kennedy, he preguntado no sé dónde, en el otro sitio, y no hay nada sobre Héctor Rojas. Pero eso, y agregó, no es extraño
porque en la NASA nos tienen totalmente prohibido conocer información sobre el personal que trabaja allí. Lo cual es ilustrativo. La Agencia Espacial, esa entidad científica de prestigio, es otra víctima más de quienes la financian, que no es otro que el Ministerio de la Defensa, los militares estadounidenses que los financian y los controlan y le exigen primero que nada la aplicación militar de los inventos, descubrimientos e investigaciones que realizan. Así está el tema. No sé si he llegado a contestar a su pregunta. No, yo quería saber este viaje que... Bien, este viaje que pues se hizo. lo he podido acotar bastante, sabiendo que no existen documentos oficiales sobre ello, porque todo, incluso son vuelos, estamos hablando de vuelos de tripulaciones secretas en vuelos secretos de la NASA, imaginaros. Pues bien, lo he podido acotar. Sabemos que fue nominado a candidato a astronauta ya en febrero del 69, que fue anunciado que viajaría a la Luna 2 días antes del Apolo 11, el 17 y el 18 de julio de 1969. Y a la postre estoy convencido, porque así me lo contó mi padre y me enseñó los documentos manuscritos del científico, documentos que tuve conmigo durante varios años, y lo explico muy bien en el capítulo 2 del libro. Me contó que que esos eran los experimentos que había realizado Héctor Rojas en sus viajes a la Luna, y puedo decir que es una etapa muy concreta. Segundo semestre del 69 y sobre todo y principal el año 1970. Esa es la etapa en la que estoy convencido que Rojas habría sido tripulante en vuelos secretos de la NASA. Y así desde el convencimiento os lo cuento, y cada quien debe sacar su propia conclusión. Y otra pregunta que tiene que ver. ¿Sí? ¿Tiene el gobierno actual de Venezuela una opinión sobre este tema? Sí, una opinión descabellada. Cuando hice consultas, extraoficialmente hice consultas con el gobierno de Venezuela acerca de por qué el historial de Rojas permanecía todavía borrado del Instituto Pedagógico en el Mácaro, donde había trabajado 3 meses. Rojas había trabajado del 71 al 73 en el Pedagógico El Mácaro, en un sitio donde he estado también. 3 años como asesor especial del Ministerio de Educación y como profesor investigador en esa entidad. Y ese historial fue borrado. En la época fueron familiares y amigos a preguntar qué había pasado con él, luego que lo habían retenido en Estados Unidos mucho tiempo, varios meses. Le dijeron, no, aquí no hay nada de esa persona, de ese señor, no hay nada. Actualmente, antes de escribir este primer libro, también hemos vuelto a consultar lo que tendrían que aportar ellos sobre esto, y lo mismo, no hay nada. Imaginaros que parte o vuestro historial o vuestro historial profesional de trabajo en empresas de un día para otro desaparezca. Pues eso le pasó al científico en su propio país, porque aquí el complot, se pusieron de acuerdo de gobierno a gobierno. Estados Unidos impartió unas órdenes al entonces presidente en Venezuela, Carlos Andrés Pérez, y al final desapareció el historial de Rojas. Y sorpresa, la mayor de las sorpresas, es que en la actualidad tampoco tienen ningún interés en aportar nada, porque según dicen ellos, están implicados en dar respuesta a un intento de golpe de Estado. Así llaman a la crisis humanitaria que existe en Venezuela, por la cual han tenido que salir del país huyendo del hambre 1,5 millones de compatriotas. Han tenido que salir huyendo en canoas, a través de la frontera, caminando, y a eso le llaman, a esa crisis humanitaria le llaman intento de evitar un golpe de Estado. ¿Qué es lo que sucede? Es que el gobierno venezolano le tiene un miedo horroroso a Donald Trump, que los puede desalojar del poder en el momento que lo decida, y no quieren meterse en el berenjenal de pedirle explicaciones. Claro, yo se lo he pedido públicamente varias veces al gobierno venezolano,
Oye, un gobierno digno, conociendo estas denuncias, sin necesidad de que sean ciertas o no, al conocer estas denuncias, un gobierno digno activaría la Cancillería para pedir explicaciones. Es que yo describo algunas de las atrocidades que he conocido que fueron cometidas contra Rojas, las describo en el libro. Y le pido al gobierno que active a su Cancillería y que pida explicaciones al gobierno de Estados Unidos. Y al final parece que voy a tener que ser yo el que lo haga. Y encontraré la manera de hacerlo, por supuesto, pues, hasta que las fuerzas oscuras me lo permitan. Claro. Tengo mi pregunta sobre el... A ver, sabemos todos más o menos el modus operandi de las agencias secretas del gobierno soberano oculto de Estados Unidos, de otros países, quizás información por ahí. Sabemos que a lo mejor salen personajes, científicos, gente que trabaja para el departamento del ejército, para lo que sea, o un departamento secreto, o agencia. Entonces sabemos cómo empiezan a anular esta gente, empiezan a borrarlos del mapa, empiezan a denotarlos, a hacerlos muy por razón esas personas sean la peor persona del mundo, se meten con su vida personal, se meten con su trayectoria, empiezan a recatar los sucios para borrarle el medio, Sí. porque esas personas normalmente tienen cierta información que han trabajado para ellos, han tenido cierta documentación, vivencias, experiencias que pueden compartir, ¿no? Me parece que en este sentido este señor Rojas, me parece un poco emotivo el tema de la nacionalidad, se podría hacerse nacionalidad norteamericana, para que entren, o sea, esto fue una especie de vacuna, pienso yo, contra este hombre, antes de que este hombre empezara a divulgar, pienso, algún tipo de información que debería saber, porque la NASA está para lo que está, Sí. quizá está más de tapadera que de otra cosa, o para desinformar, no sabemos, pero quizás era más en prevención de que ocurriera algo, porque ese señor tenía que saber muchas cosas, ¿no? Sí, que todavía no he llegado allí, pero lo contaré. Sí, mirad, ya sabemos cómo juegan muy duro y muy sucio. De hecho, ya se han pasado por mi perfil, eso es lo que no sabemos hasta ahora. Que se han interesado en la historia, que están indagando, que hacen un seguimiento, que un servicio de inteligencia estadounidense se pasó de forma pública y notoria por mi perfil en LinkedIn, a cotillear, a mirar. Bueno, Defense Intelligence Agency se llama, DIA. Bueno, todos esos son bienvenidos. Ellos, el Washington Post, que también ha estado mirando un poco a ver qué hay, bueno, son bienvenidos. ¿Ah? Que la NSA se haya dado cuenta, quizás. Estoy seguro de ello. Están interesados. El libro está en inglés ya. Por favor. El libro está en inglés ya. Y estoy seguro que le hacen un seguimiento. Son bienvenidos todos. Mientras tenga voz para hablar, seguiré hablando del tema y pronto os contaré la conexión de Rojas con Roswell. Yo dos preguntitas muy rápidas. La primera, el señor Rojas al respecto dijo algo en su momento de si había ido, ¿no? No, se lo contó a mi padre. Un día llamó a mi padre cuando hacía su último viaje, a lo que a la postre fue su último viaje a Washington, antes de ser retenido y objeto de atrocidades. Rojas llamó a mi padre y le entregó sus documentos manuscritos. Y cuando mi padre me los enseñó, que los tuve muchos años conmigo, primero los tuvo mi padre y cuando él murió yo los tuve una serie de años más, y luego ocurrió lo que ocurrió, que lo cuento en el segundo capítulo del libro. Lo cierto es que cuando mi padre me mostró ese manojo de documentos, yo siendo un niño pero muy inquieto, muy metido en el asunto, le pregunto, ¿y esto qué es? Y me dijo, son los experimentos que hizo el doctor Rojas en sus viajes a la Luna. Y eso es lo que os puedo contar, lo que me dijo mi padre y que no tengo motivo para no creerlo. Nando. Hablando de... Yo vengo del lado oscuro. Un segundo. Solamente si nos puede enumerar las mayores aportaciones que hizo el señor Rojas. Sí. Luego me devolvéis los libros. Sí, están por ahí.
Una de las mayores aportaciones, o la que a la postre es la mayor, fue, no, eso no puedo que calculó el sitio donde sí. Más o menos las 4 o 5 cosas. El libro número 1 que tenéis allí es la técnica matemática que Héctor Rojas inventó para poder obtener datos astronómicos de la superficie de la Luna y de cualquier otro planeta. Que sepáis que para mí esa técnica matemática ha sido volcada en los modelos informáticos actuales y Estados Unidos la utiliza para predecir en qué lugares deben aterrizar las misiones robóticas en Marte, por ejemplo. Bueno, seguro que siguen trabajando con la técnica de Rojas sin contar nada de ello. Lo cierto es que en su época, a finales de los 50, inventó esa técnica matemática y luego se la cedió a la NASA, ya trabajando en el programa Apolo, y la perfeccionó o la ajustó en los informes número 2 y 3 que tenéis allí. Y con ello definió dónde debían aterrizar las misiones Apolo, no solo la 11, sino todas las demás. Señaló los mejores lugares posibles sobre la superficie de la Luna donde debían aterrizar las naves Apolo, el 11 y las demás. Esto es una de las mayores contribuciones que hizo precisamente para eso, para llegar primero antes que los soviéticos a la Luna. Luego, os puedo decir que he descubierto la conexión, lo que decía antes, con Nikola Tesla, porque Rojas habla de ese rayo de la muerte, pero de otra manera. Lo presenta como un rayo capaz de abatir naves en vuelo. Pues en eso trabajó y para mí lo que hizo fue perfeccionar o redescubrir lo que ya había inventado Nikola Tesla en su época. Y luego, por si fuera poco, he descubierto recientemente una conexión de Rojas con el caso Roswell, el caso más emblemático de la ufología mundial de todos los tiempos. Y es que me ha llegado blanco y en botella la información, una revista del año 1976 en la que el científico da declaraciones para un importante medio de comunicación y dice: hemos recibido información del cosmos, y dice: en el centro espacial que vamos a crear, las personas que trabajen allí van a manejar información secreta y ultrasecreta. He aquí otra de las cuestiones de por qué le hicieron lo que le hicieron. Y dice, y pone un ejemplo, dice, y lo llama así: ahora sabemos cómo se llama esa tecnología que nos han negado durante 70 años, se llama los Saturnos. Y dice, es un nuevo tipo de acero que se deforma con el tacto, pero que no se rompe con nada. Amigos, amigas, no me conformé con la impresión que eso me causó. Me fui a Madrid, a casa de Enrique de Vicente, y le pregunté, sin darle muchos detalles, atención por favor que estamos en lo apoteósico del tema, sin darle muchos detalles a don Enrique le dije: Enrique, mira, habla de tecnología obtenida del cosmos, los Saturnos, y dice, es un acero que se puede deformar con el tacto, pero que no se rompe con nada. Y le dije, ¿eso te suena de algo? Roswell. Eso fue lo que una sola palabra me dijo. Tuvo exactamente la misma impresión que me dio yo. Es una de las tecnologías recuperadas en el lugar del estrellamiento OVNI de Nuevo México en 1947, donde se estrellaron varios platillos volantes o fueron abatidos. No lo sabemos. Esta aclaración me la hizo Enrique de Vicente. Pues blanco y en botella, la información impresa está a disposición de los expertos para que cuando ellos quieran contribuir a la divulgación de esta información, lo hagan. Yo lo que os puedo decir aquí ahora es que durante 70 años nos han estado mintiendo vilmente. La versión oficial está bien, pero esa versión viene adulterada, tergiversada, falseada, aportan mucha información sesgada o grandes cantidades de información intrascendente o falsa para desinformar y no cuentan nada sobre el fenómeno
Pues porque no les interesa, porque mientras el resto del mundo esté ajeno a esas realidades, ellos siguen trapicheando, haciendo negociaciones. ¿Quién sabe qué es lo que hacen? Pueden hacer cualquier cosa porque están acostumbrados a ello. Y eso os puedo contar. A ver, Nando. Yo pregunta ya sobre cómo has dicho el lado oscuro. Si has tenido alguna vez alguna trama para poder llegar a difundir esta información, si has tenido algún problema a la hora de difundir lo que es este conocimiento de Rojas. Amigos, debo decir, no he recibido amenazas directas. Yo vengo aquí a plantearos todo lo que he descubierto con mi investigación. Dentro de mí hay un fuego porque estoy abrumado. Muchas veces en casa me llaman la atención porque es que estoy sobrepasado por la dimensión de los acontecimientos. El universo me ha bendecido con la posibilidad, el honor, que es lo que me queda a mí, el honor de contar esta historia al mundo. Tremendo. Dicho sea de paso, todos los recursos que se obtienen por la distribución y venta del libro, más que aquí hoy tiene un precio especial de solo 10 euros, firmado y dedicado. Bueno, su precio normal son 15 euros. Todos los recursos se invierten y más, parte de mi salario como docente de formación profesional y donaciones altruistas que recibo. Todo se invierte en la difusión de la historia en toda España, donde doy conferencias y en Iberoamérica. No puede ser de otra manera. Y a mí lo que me queda es la inmensa gratificación emocional y el honor de contar esta historia al mundo, que lo hago en cada sitio tal como lo estoy haciendo aquí hoy en Morales de Toro. No he recibido amenazas directas, tampoco me importaría mucho el tema. Lo único